En la clase pasada nos quedamos en enfermedades congénitas del metabolismo. ¿Tuvieron por ahí alguna dificultad al revisar al final de la grabación y la clase de la vez pasada? Por ahí hubo algún problema técnico que yo me percaté después. No se preocupen, vamos a retomar algunas de las últimas diapositivas para que pudieran ustedes comprender mejor la clase y que no tengan ustedes ningún problema para poder comprenderlo. Aquí tenemos que este tipo de enfermedades, que es donde nos habíamos quedado, la fenilcetonuria, es una de las enfermedades que se encuentran ocasionadas por el mal funcionamiento del metabolismo y que esta enfermedad se basa principalmente en el aminoácido fenilalanina y que junto con la tirosina trabajan para poder realizar las reacciones químicas necesarias en el metabolismo de estos aminoácidos en algunos de nuestros órganos. Ahora, este aminoácido, la fenilalanina, se encuentra en los alimentos en base a proteínas que ustedes consumen de manera cotidiana y de manera regular. Por lo tanto, si nosotros tenemos cierta cantidad de aminoácidos en nuestro cuerpo y estamos ingiriendo más aminoácidos, pues nuestro cuerpo tiene que metabolizarlos para poder siempre mantener un equilibrio. Cuando no existe un equilibrio entre las diferentes moléculas y aminoácidos, va a ocurrir este tipo de enfermedades. Ahora, no solamente esa es una razón, sino bien congénito, pues obviamente se va a referir a que ay, disculpen, un error aquí. Les comentaba entonces que la principal causa es que algún defecto en el desarrollo del bebé en el vientre de la madre durante el embarazo es que se va a ocasionar algún defecto congénito para poder no controlar los niveles de este aminoácido en el cuerpo y es lo que finalmente va a provocar esta enfermedad desde que nace el bebé. Entonces, para poder regular esta sustancia se requiere de esta enzima llamada fenilalanina hidroxilasa, que finalmente nos va a regular que no exista ni más ni menos este tipo de aminoácido en el cuerpo. Y cuando nuestro cuerpo enferma, sobre todo los que nacen congénitamente con esta enfermedad, pues es precisamente al no contar con este tipo de enzimas. Además de poder controlar los niveles de fenilalanina, también esta enzima nos va a ayudar a controlar lo que es la síntesis de proteínas en el cuerpo y también de los neurotransmisores, que significa la comunicación entre una neurona y otra, como lo vemos en esta imagen. Para que se den una idea de los órganos que está perjudicando este tipo de enfermedades, pues es principalmente en el hígado. Es donde se llevan las primeras reacciones por medio de esta enzima para poder regular los aminoácidos, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando ocurre esta enfermedad, es cuando un bebé nace ya sin la capacidad de poder descomponer apropiadamente la fenilalanina. Entonces, nacemos o nacen las personas enfermas con fenilcetonuria, nacen sin esta enzima, lo que va a provocar una discapacidad en el bebé para poder regular este tipo de aminoácidos, tanto en el hígado como en otras partes de nuestro cuerpo, como también en la síntesis de proteínas y también en la comunicación de una neurona a otra. Esta es una enfermedad hereditaria de padres a hijos. ¿Cómo se va a heredar? De la siguiente forma, ambos padres, como vemos en esta imagen, van a heredar un gen defectuoso o afectado por la carencia de esta enzima para poder procesar lo que ya dijimos. Entonces, si tenemos que ambos progenitores o ambos papá y mamá van a heredar un gen que no se va a encontrar
sano y que se encuentra enfermo o afectado, vamos a tener un hijo enfermo. ¿De acuerdo? La fenilcetonuria, chicos, al no contar con la enzima, pues obviamente van a aumentar los niveles de fenilalanina. Y al no contar con el equilibrio que tanto les he mencionado, pues se van a comenzar a acumular en el cuerpo. ¿Y qué es lo que va a provocar? Bien, va a dañar el sistema nervioso central, ya no va a existir una comunicación de neurona a neurona, va a ocasionar daño cerebral, va a provocar discapacidad intelectual grave, se refiere a la manera de, como el déficit de atención, por ejemplo, la falta de poder desarrollar intelectualmente algunas situaciones como las que ustedes ahorita están realizando de manera cotidiana, va a existir una discapacidad en ello. Por lo tanto, también vamos a tener un retraso en el desarrollo y crecimiento del cuerpo. Una de las características principales de los bebés que nacen con fenilcetonuria es la microcefalia. Como ustedes lo vieron en clases de etimologías grecolatinas, micro significa micro significa chico y cefalia significa cabeza. Por lo tanto, es una cabeza pequeña. Y tenemos aquí una de las características de la microcefalia. Aquí tenemos un bebé con una cabeza de un tamaño normal, simétrico a su cuerpo, y aquí tenemos una microcefalia. La microcefalia, esta es la línea puntiaguda, lo que ejemplifica un cráneo o una cabeza del tamaño normal. Y si ustedes ven, esta cabecita es mucho más pequeña que su cuerpo y que lo normal. A eso se le denomina microcefalia. Y también van a presentar algunas convulsiones durante su vida. Una de las maneras para poder detectar y diagnosticar este tipo de enfermedades en los bebés es sobre todo en el tamiz neonatal. El tamiz neonatal se realiza en los primeros días de nacimiento del pequeño, ya que está con nosotros y lo llevamos al tamizaje, es un piquete en su talón, como lo vemos en esta imagen, un piquetito en el talón que nos va a arrojar diferentes muestras de sangre. Y entonces, a partir de esas muestras de sangre, nosotros vamos a determinar qué tipo de enfermedades o con cuáles discapacidades están haciendo nuestro pequeño. Ahí es donde nosotros vamos a identificar el tamiz neonatal. Otros se llegan a fugar y no se pueden identificar a esa etapa. Entonces, llegan a ser notables estos síntomas que acabo yo de mencionarles hasta que el niño cumple un año de vida. Hasta entonces llegan a identificar que ese pequeño tiene algunas características distintas al resto de los niños y entonces hacemos otros estudios donde podemos identificar ya la fenilcetonuria. Otra enfermedad congénita del metabolismo es la galactosemia. En esta enfermedad, una de las principales sustancias en las que vamos a trabajar es la galactosa. La galactosa es un azúcar monosacárido de 6 átomos de carbono, a lo que nosotros también llegamos a conocer como una hexosa. Y aquí tenemos una molécula de galactosa. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 átomos de carbono, ¿de acuerdo? Y estos átomos de carbono son los que nosotros vamos a encontrar en la leche y en los productos lácteos. Ahora, si un bebé con galactosemia se le da leche, los derivados de la galactosa se acumulan en el organismo del bebé. Es lo mismo que en la fenilcetonuria que les mencionaba, deben de existir un equilibrio. Si un bebé le estás dando leche, que es lo que se alimenta principalmente, pues vas a acumular muchísima galactosa en el organismo del bebé que no se están digiriendo, que no se están metabolizando, por eso se empiezan a acumular. Y entonces vamos a tener que estas sustancias que se están acumulando van a dañar el hígado,
van a dañar el cerebro, los riñones y los ojos. Y van a provocar entonces un daño cerebral, van a tener cataratas a temprana edad, van a tener ictericia, que es un tipo de enfermedad en la piel, van a tener hígado agrandado, es decir, un crecimiento más de lo normal del hígado, y van a tener una lesión renal. Con esto, chicos, las personas enfermas no pueden consumir entonces productos lácteos ni otros derivados que tengan la sustancia de la galactosa, para que se pudieran ellos como disminuir este tipo de enfermedades y daños colaterales. Ahora, dentro de las funciones que tiene esta sustancia es que es un componente estructural de las membranas celulares nerviosas. De esa forma es que perjudica el daño cerebral y que, bueno, les decía yo, la vamos a encontrar en la lactancia de los mamíferos, es el principal fuente de alimento que tienen los bebés, y entonces aquí vamos a encontrarnos con una situación muy complicada para su alimentación a temprana edad. Y principalmente pues es una de las fuentes de energía que genera nuestro organismo en cuanto a la galactosa. Y ya les mencionaba todo lo que produce este tipo de enfermedades. La galactosemia es entonces una enfermedad en la que el cuerpo no puede metabolizar esta galactosa y comienza a acumularla. Ahora, ya entonces vimos los tipos de enfermedades congénitas metabólicas. Ya nosotros vimos la fenilcetonuria, acabamos de ver la galactosemia y ahora nos destinamos a ver las hemoglobinopatías, ¿de acuerdo? Y en esta vamos a encontrar diferentes tipos de enfermedades, pero que también van a pertenecer a las enfermedades congénitas metabólicas. Ahora, la hemoglobinopatía, quiero que primero podamos comprender de dónde se origina. La sangre se divide principalmente en estos componentes. En la sangre que transcurre litros dentro de nuestro cuerpo, vamos a tener varios componentes, como el agua, va a tener sales, proteínas plasmáticas, eritrocitos, leucocitos, plaquetas y nutrientes. De estos componentes, nosotros nos vamos a enfocar en los eritrocitos. Estos también son conocidos como glóbulos rojos, donde encontramos ahí en esos eritrocitos vamos a tener la hemoglobina a grandes cantidades. Y esta hemoglobina es una proteína que se encuentra en grandes cantidades y nos van a ayudar a lo siguiente. En el transporte del oxígeno del aparato respiratorio hacia los tejidos periféricos. De esta forma, la hemoglobina lo que va a hacer es que tenemos nuestro aparato circulatorio y lo que nos va a ayudar es que del aparato circulatorio y respiratorio lo va a transportar todo este oxígeno, lo va a transportar al hígado, al cerebro, a los tejidos adiposos y al músculo. Eso permitirá que cada uno de estos órganos que conforman los tejidos periféricos se oxigenen y puedan funcionar de manera adecuada. Si no, vamos a tener este tipo de enfermedades como la hemoglobinopatía. Y entonces, no solo eso, también nos va a ayudar la hemoglobina a transportar el monóxido de carbono y algunos otros protones de los tejidos hacia los pulmones. Esto es de manera circulatoria. De los pulmones acá transportamos oxígeno y de aquí allá el monóxido de carbono y también otros protones. Ahora, la hemoglobina tiene dos grupos de cadenas polipéptidas, una alfa y 141 aminoácidos en esta cadena. Vamos a identificarla, aquí la tenemos en color naranja.
Tenemos una y acá tenemos la otra en color morado. Por eso tenemos dos grupos de cadena alfa. Y en rosa y en verde tenemos los dos grupos de cadenas polipéptidas beta. En eso se clasifica nuestra hemoglobina, pero además va a contener hierro, que es lo que va a unificar una cadena polipéptida con otra y a intercomunicarse. Y entonces vamos a tener diferentes tipos de enfermedades de hemoglobinopatía. Perdón. Vamos a tener la hemoglobinopatía estructurales, vamos a tener talasemias, vamos a tener persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal y hemoglobina adquirida. Tan largos los nombres, pero así se denominan cada uno de los tipos de hemoglobinopatías que puede sufrir nuestro organismo de manera congénita. Y ahora vamos a ver las hemoglobinas estructurales. Aquí tenemos que esta enfermedad también es conocida como hemoglobinopatía S, drepanocitosis o anemia de células falciformes. De esta manera también se puede denominar este tipo de hemoglobinopatías. Y vamos a tener que la causa principal de esta enfermedad es que se debe a la sustitución de un aminoácido por otro aminoácido de la cadena B. Qué enredoso, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Bien, en la cadena beta tenemos la verde y tenemos la color rosa. En estas van a estar circulando y van a estar transformándose o metabolizando aminoácidos. Los 141 aminoácidos que se encuentran en las otras cadenas, en esta cadena vamos a encontrar otro número de aminoácidos y se encuentran reaccionando de manera metabólica. Y de esta forma nosotros vamos a tener que al sustituir un aminoácido por otro va a ser de manera incorrecta. Si yo tengo como los aminoácidos anteriores, no sé, tirosina a lo mejor u otro aminoácido, y estos aminoácidos no son los que deben de estar en estas cadenas, sino los sustituimos por otros que no deben de estar, entonces vamos a tener un tipo de enfermedad de hemoglobinopatía estructural. ¿De acuerdo? Esa es la causa. Este cambio vuelve a la hemoglobina inestable porque no son los aminoácidos que estas cadenas deben de tener. Y lo que va a provocar es que pierde elasticidad y esta forma que tiene la hemoglobina de manera normal cambia. Cambia y se modifica a una forma muy anormal. Y este tipo de enfermedades estructurales van a producir síntomas como anemia, bloqueo en las arterias e infecciones en el vaso. El bloqueo de las arterias es que vamos a tener, las arterias son un tipo de vena, tenemos diferentes tipos de venas donde circula la sangre. Y si bien les estoy yo mencionando que va a transportar la hemoglobina diferentes sustancias y oxígeno y moléculas y demás, ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a bloquear ciertas venas que son las arterias, son las mayores, son las más grandes y las va a bloquear, evitando que la hemoglobina siga circulando en todo nuestro cuerpo. Y vamos a tener anemia y también va a producir infecciones en el vaso. El vaso es el órgano que tenemos cerca del estómago, como lo vemos en esta imagen. Y también tiene diferentes funciones en nuestro cuerpo, a los cuales al tener infección va a impedir que se realicen de manera natural o normal. Y tenemos las talasemias. Esta enfermedad de hemoglobinopatía
la hemoglobina en sí necesita sintetizarse. ¿Qué quiere decir? Que la hemoglobina de manera natural va a crear un compuesto químico mediante la combinación de otros elementos. Al realizar esta función, vamos a tener que va a realizar diferentes funciones. Va a transcribir, a madurar y a traducir el ARN que se encuentra en las células. Entonces, al no realizar esta función de manera natural y al no sintetizarse, va a afectar a las funciones de la cadena alfa y de la cadena beta. En sí, va a perjudicar las funciones que tiene la hemoglobina en nuestro cuerpo. De esa manera se ocasiona o se origina la enfermedad de hemoglobinopatía talasémica. Y por último, vamos a tener la persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal. Esta enfermedad o este tipo de hemoglobinopatía durante el desarrollo durante el desarrollo del bebé en el vientre va a realizar diferentes síntesis de hemoglobina, como lo vemos acá, como este tipo de síntesis. Pero son más importantes durante el vientre porque tenemos el desarrollo de todo nuestro cuerpo y tenemos diferentes síntesis de manera agilizada 3 veces. Entonces, al no tener esta síntesis correcta de hemoglobina durante el feto, nace el bebé y nace bien, no hay ningún problema. Pero lo que va a ocasionar es que a una etapa adulta, estas síntesis que debieron haberse realizado de manera correcta durante el vientre, nos comience a perjudicar en la etapa adulta. Y aquellas que quedaron sin sintetizarse, pues van a estar limitadas, van a estar a la mitad y va a producir efectos nocivos en nuestro cuerpo. Por último, y hace rato me había equivocado, era el penúltimo, ahorita vamos a ver el último, es la hemoglobinopatía adquirida. Este tipo de enfermedades tenemos que la función de la hemoglobina ya lo habíamos mencionado cuál es, que es esta que la habíamos ya dicho. Y entonces aquí vamos a tener 3 clasificaciones más. Tenemos que es una hemoglobinopatía adquirida y esta se va a clasificar en metahemoglobina, sulfohemoglobina y carboxihemoglobina. La primera es cuando ocurre niveles altos de oxígeno sin poder liberarlos a los tejidos. Recordemos esta función. Vamos a tener que va a oxigenar óxido a los diferentes órganos periféricos. Y al tener esta enfermedad no va a llevar el oxígeno correspondiente a ellos. Lo que va a provocar es una hipoxia tisular. ¿Qué quiere decir? Que no transporta los nutrientes necesarios suficientes al corazón. Por lo tanto, vamos a tener fallas en nuestro corazón. Y la segunda, la sulfohemoglobina, esta se produce cuando la hemoglobina, la sustancia que hemos venido trabajando, se va a combinar con ácido sulfhídrico. Este ácido se va a encontrar en algunos fármacos y en ocasiones también al consumir estos fármacos es que se va a producir esta enfermedad. No necesariamente es congénita. Y este complejo es ineficaz para el transporte de oxígeno de manera correcta a los pulmones y a los tejidos que ya hemos mencionado y a los órganos. Y la carboxihemoglobina, disculpen mi dislexia al hablar,
tenemos que esta enfermedad adquirida ocurre cuando la persona se expone a un ambiente donde produce intoxicación en la sangre de monóxido. Esto va a empezarse a acumular y a aumentar estos niveles en cantidades muy altas en nuestro cuerpo. Y cuando la persona llega a intoxicarse por el medio ambiente donde está en combinación, va a ocasionar problemas severos en nuestro organismo de manera muy rápida, tan rápida que las personas que sufren de esta intoxicación pues solamente tienen pocas horas de vida. Y durante esas, para poder descender esos niveles y poder regularlos. Entonces, pues realmente es como de las más complicadas, diría yo. Ahora vamos a ver enfermedades genéticas. Antes de continuar, hasta aquí vamos a cerrar las enfermedades congénitas metabólicas. Ahora vamos a ver las enfermedades genéticas. Y en estas, antes de entrar a los tipos de enfermedades que pueden existir, yo quiero que ustedes tengan claro algunas situaciones. Como bien ya lo hemos visto, nuestro cuerpo está conformado por millones de células. La mayoría de las células contienen un juego completo de genes. El gen o los genes son una unidad física básica de la herencia. Es decir, es una unidad, una parte tan básica, tan elemental, que se va a llevar a cabo de forma hereditaria. Y se transmiten, por lo tanto, de padres a hijos. Estos genes contienen la información necesaria para precisar rasgos de los padres, tanto físicos como internos, como las enfermedades que ya hemos estado mencionando. El cuerpo humano tiene una única molécula larga de ADN, que es esta que vemos aquí. Ya habíamos visto este diagrama. En toda esta larga cadena que tenemos de ADN, vamos a tener los genes. Y un gen es la porción de un ADN a otra partecita de ADN. Si nosotros tenemos, como en nuestra madeja de hilo, recuerdan que habíamos platicado del carrete de hilo que tenemos que enredar el hilo y desenredarlo, por ejemplo, al tener este hilo enredado es que vamos a tener que dar varias vueltas. Así es lo mismo con esta cadena de hilo que vemos de ADN. Y en cada partecita de esta vamos a tener genes diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos que comienza un gen y acá tenemos que termina. Ahora imaginemos esto al enrollar todo este hilo. De aquí inicia uno y aquí termina otro. Aquí tenemos uno y acá termina otro. Y así sucesivamente vamos a tener diferentes genes. Los genes es un trozo de ADN. Y en ese trozo de ADN pues viene muchísima información que que vamos a heredar de los padres, ¿de acuerdo? Y se encuentran, todo esto se va a encontrar en el núcleo de las células que tenemos en nuestro cuerpo. De esta forma, tenemos que en un bebé, por ejemplo, que tenemos millones de células, vamos a tener millones de núcleos. Y en los millones de núcleos que tenemos, vamos a encontrar millones y millones de cromosomas. Y dentro de los cromosomas aún vamos a multiplicarlo porque en esta madeja aquí se ve claramente cómo se enrolla el ADN y cómo se sigue enrollando y desenrollando. Y aquí, aquí tenemos un gen, de aquí tenemos otro gen y en cada gen tenemos una información específica. Podría ser que de aquí nos vamos a tener características de cómo tener
los ojos color verdes de mamá. De aquí a aquí vamos a tener por qué tenemos el color de piel parecido al de papá. De aquí a aquí nos va a decir otro gen que heredamos de las enfermedades que padecemos. Y así sucesivamente, cada gen nos va a dar un rasgo específico determinado de papá y de mamá. Y los vamos a encontrar uno tras otro enrollado en nuestros cromosomas. Las funciones que tienen los genes en nuestro cuerpo son sumamente importantes. Estos genes actúan como un conjunto de instrucciones que controlan nuestro crecimiento y funcionamiento de nuestro cuerpo. Son responsables de muchas de nuestras características, como lo acabo de mencionar. El color de nuestros ojos, nuestro tipo de sangre, nuestra altura, nuestro color de piel y así sucesivamente. Y muchos de esos genes, como lo estoy mencionando, son una unidad básica de la herencia de nuestros padres. Ahora, vamos a ver este diagrama. Tenemos papá y mamá. Papá tiene 23 pares de cromosomas. Mamá tiene 23 pares de cromosomas. Al realizar la fecundación, nos van a heredar a los hijos 46 pares de cromosomas. Si sumamos 23 más 23, son 46 pares de cromosomas los que se juntan de nuestros padres. Y entonces por eso heredamos estas características que ya mencionamos anteriormente. Y de estos 46 pares de cromosomas, nosotros tendríamos 2 pares de 23 cromosomas. Si dividimos 46, es que nosotros vamos a tener 2 pares de 23 cromosomas. Y en estos, como les menciono, son la copia de nuestros padres. Ahora, aquí tenemos uno de los 23 pares de cromosomas. Yo tomo este par de 23 cromosomas y lo puse en este diagrama. Tenemos el femenino y el masculino. Quiero que pongan mucha atención en este pequeño cuadro. Nuestros cromosomas, nuestros 23 pares de cromosomas van a estar divididos y enumerados del 1 al 23. Cada cromosoma va a tener una función o disfunción en nuestro cuerpo. No es específico, no es que el número 1 diga, yo me voy a lo mejor a dedicar a la característica de los ojos. Yo me dedico a la característica, no necesariamente de esta forma, pero sí tienen funciones específicas en nuestro cuerpo. Entonces, tenemos aquí un par de cromosomas, tenemos un segundo par de cromosomas, tenemos un tercer par de cromosomas y así sucesivamente los vamos a enumerar del 1 al 23. Ahora, del número 1 al número 22, nosotros vamos a denominar todos estos cromosomas como autosomas, porque no van a definir el sexo. Estos autosomas tienen otras funciones en nuestro cuerpo y otras estructuras. Ahora, el número 23 es el que va a definir si tenemos va a definir nuestro sexo. Y a este número 23 del cromosoma del hombre y de la mujer se le denominan cromosomas sexuales. Son los que van a definir si eres hombre o si eres mujer. Y si bien sabemos que el número par 23 es XX, va a ser una mujer. Y si tenemos un par de cromosomas X y uno Y, vamos a tener a un varón. De esta manera, nosotros nos vamos a diferenciar en los cromosomas sexuales y vamos a definir el sexo. No crean que
al decir XY y XX eran todos los cromosomas. Es única y exclusivamente en el par número 23, donde nos vamos a enfocar como los cromosomas sexuales. Ahora, imaginen que tenemos en nuestro cuerpo 32 millones de pares de bases de ADN. Por lo tanto, vamos a tener nosotros de 20,000 a 25,000 genes. Y estos cromosomas que vemos aquí siempre van a variar en tamaño, en número de genes e incluso la forma. Si ustedes se fijan en los cromosomas, no son iguales, no son idénticos, todos van a diferenciarse, el 1 del 2, del 3 del 4, del 4 al 5, pero en el hombre y en la mujer, si ustedes se fijan, el 1 es igual al 1 femenino y así sucesivamente. Y los que van a diferenciar de los cromosomas de hombre y mujer, pues son los sexuales, XX y XY. Espero que podamos haber comprendido este cuadro. Si no, háganmelo saber para cualquier duda. Es todo por esta clase. Continuamos con la siguiente.